Bueno, regresamos aquí a Fafa y Domingo a las 10. Domingo, yo vivo siguiendo a veces la producción de algunos de los periodistas. Juan TH es mi amigo y yo he tenido muy buena relación con él en los tiempos difíciles. Mi amigo también. En los tiempos de la persecución y de los riesgos, yo he podido contar con su amistad y su sinceridad. Y él escribe en el periódico El Nacional, hoy domingo, un artículo, Cuba sí, Haití no. Y dice, a mí me impactó cuando leí el artículo, en Cuba hay un Estado, en Haití no hay un Estado. En Cuba hay un gobierno, en Haití no hay gobierno. El gobierno cubano es legítimo, independientemente de lo que usted pueda decirle sobre su comportamiento. No, o sobre su origen o la forma de construirlo. El de Haití no. En Cuba hay instituciones, en Haití no. Entonces, ¿por qué Estados Unidos tiene una hostilidad con Cuba? Que no presenta con Haití. Una inquietud que es indiferente a lo que pasa en Haití. ¿Por qué Estados Unidos quiere destruir a un país que existe como Cuba y no construye uno como demanda la posibilidad de Haití y ayudar a construirlo? En Cuba no hay analfabetismo. Naciones Unidas estableció que fue el único país del mundo en cumplir con los objetivos planteados en el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar en el año 2000, el único país del mundo. La educación en Cuba es gratuita, al igual que la salud, razón por la cual la esperanza de vida en el país socialista es de 80 años los varones, las mujeres, y 78 años los hombres. Cuba es un país en el mundo que tiene más de 100 años, personas con más de 100 años, más de 2.000 cubanos tienen más de 100 años. Eso no es paja de coco, que puedan sobrevivir a 100 años, más de 2.000 personas en Cuba. Es decir, hay una atmósfera general que te dice, la diferencia es muy grande. No me lo traten igual, de que Cuba y Haití no hay dos problemas y Estados Unidos es indiferente a lo que pasa en Haití y activamente y agresivo con lo que pasa en Cuba. Por sus diferencias de política, tiene 50 años imponiendo en las Naciones Unidas un rechazo o ignorando lo que dicen las Naciones Unidas al bloqueo que Estados Unidos le tiene a Cuba para que no tenga intercambios comerciales, para que no tenga intercambio de moneda, para que no haya mercado de Cuba ni Cuba pueda acceder a los otros. Los cubanos dicen que más de 150.000 millones de dólares han perdido en ese tiempo del bloqueo. Y a pesar de esa presión económica sobre Cuba, en ese tiempo Haití no ha tenido ninguna presión y mira qué desastre es. Yo me hubiese complacido mucho si Estados Unidos pone su énfasis principal en rehabilitar a Haití, en ayudar a Haití, porque ahí sí hay un problema humano terrible. En el otro es un problema de política, de diferencia, pero los resultados de la vida son distintas. Cuba tiene, independientemente del régimen político, una realidad. Ha resistido la presión de Estados Unidos en el mundo durante más de 50 años. Y ahora, en este año, 184 países se pronunciaron contra el bloqueo que tiene Estados Unidos sin justificación, arbitrario. Una nación no debe interferir de esa manera ni de cualquier otra en el desenvolvimiento y dinámica de un país. 184 países le pidieron el cese del bloqueo y solo 2 lo aprobaron, Estados Unidos e Israel. Cuando tú ves eso y que es continuo, en los últimos 20 años, 19 años ha sido la reiteración de ese rechazo y Estados Unidos no lo escucha. Y sin embargo, con Haití ahora no encuentra cómo sacarle el cuerpo a Tobo Terce. Con el nivel de explosión de Colombia tampoco ha tenido preocupación. El nivel de explosión popular de Colombia tiene una dimensión sin precedentes en un país marcado por la guerra interna, que había logrado un entendimiento para tolerar, para patrocinar, para facilitar el retorno a la vida civil de combatientes,
desarrolló una política de perseguir a los que aceptaron eso y muchos fueron muertos, secuestrados, desaparecidos. Y ha propiciado entonces una irritación popular tan grande que el gobierno no pudo ignorar el volumen de la protesta que se ha desarrollado allá. Y yo no he visto a Estados Unidos preocupándose por las tensiones internas que se desarrollan en Colombia. Entonces, esa política de autoritarismo norteamericano, del uso del poder que le permitía justificar más de 50 intervenciones en el mundo con golpes de Estado, patrocinatos y asesinatos a dirigentes, de todo. Eso ya no puede ser. Y no puede ser por una razón. La justificación para tener Estados Unidos esa libertad era la Guerra Fría, de que en cada hecho podía estar el comunismo detrás. En la República Dominicana hay una explosión contra una dictadura, contra un gobierno golpista, lo derrotan en 4 días, Estados Unidos viene al quinto y nos ocupa militarmente, porque presumía que si eso se daba espontáneamente, los izquierdistas del mundo podían ganar espacio. Tenía una justificación. Ahora no tiene justificación. Ahora lo que se impone es la competencia y la transparencia, la competitividad en el mercado y la transparencia. Y en ese marco, las prácticas viejas no tienen la misma aceptación. Ahora Estados Unidos aparece como un forjador de la delincuencia internacional y de la intolerancia. Yo he dicho que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, al relevo de la hegemonía, a que ya no puede ejercer esa autoridad suprema como lo hacía porque tenía justificaciones. Ahora, con parte de los países con los que antes de la Guerra Fría tenía conflicto, como es China, tienen un ambiente en el mundo en que los chinos se abrieron para que los norteamericanos invirtieran capitales allá. Y esos capitales ayudaron a que China se reconstruyera. Y ahora China se devuelve en el mundo en una actitud que como mejor se ve con el problema de la vacuna en República Dominicana. Estados Unidos compró 1,5 veces la vacuna que necesitaba para manejarla como un recurso económico del mundo de preferencia. Y China usó su vacuna como un recurso político para abrirse las relaciones. Y en este país, que tenía clara, con razón, una preferente relación con Estados Unidos, porque ese es nuestro primer mercado, yo insisto siempre, allá viven 2 millones de dominicanos, de allá vienen las remesas, de allá vienen los turistas y hay que tener una actitud preferencial con ellos, pero no excluyente. Sin embargo, este gobierno era excluyente de cualquier competencia, pero la actitud de los chinos tumbó la hostilidad dominicana y ahora los chinos no tienen la hostilidad ni la resistencia que tenían antes, porque estamos asistiendo a ese proceso de relevo de la hegemonía norteamericana en el mundo y los dominicanos tienen que saber eso, aunque insisto, nosotros no podemos ignorar que Estados Unidos es nuestro primer mercado y ha sido nuestro primer opresor internacional. Pero de allá viene la remesa, de allá viene el turismo, allá viven los dominicanos. Hay que hacer un esfuerzo de mantener y desarrollar y consolidar ese vínculo con ellos, pero de ninguna manera podemos, en nombre de ese reconocimiento privilegiado a la relación comercial con Estados Unidos, de ninguna manera podemos limitar a los otros que puedan venir aquí, porque este país necesita ser un atractivo de la inversión extranjera, ser un atractivo para el turismo, porque ya estamos delante de todo, gracias al uso de la vacuna que conseguimos con los chinos, al primer país de América que comienza a volverse atractivo para el turista, al grado de que la provincia principal del país, relacionada con la práctica del turismo, es la Altagracia, es el este, y ya el este se va a abrir, no hay obstáculo allá. Y caminamos a que el país entero se habilite y nosotros nos convirtamos en la primera referencia, en el primer atractivo para que los turistas vengan sabiendo que aquí ya no hay riesgo. Y también, lo ha dicho el Banco Mundial, este país es un atractivo para la inversión extranjera. Puede serlo. Entonces la República Dominicana está viviendo una situación especial, pero tiene que aferrarse el poder político, no a la idea de la sumisión ni de la complicidad, sino a la racionalidad, al equilibrio, a lo que conviene, pero no usar esto como un factor de restricción para favorecer a otros. El país tiene ahora mismo la mejor oportunidad de sobreponerse al impacto destructor que fue este virus, reconstruyendo la confianza pública de que es un destino turístico aceptable y siendo un atractivo para la inversión extranjera. En ese marco, el poder nuestro, el gobierno, tiene, si respeta esa norma,
2 puertas abiertas para que el país tenga una inmensa recuperación a corto plazo y dejemos atrás el impacto devastador de esta funesta crisis que el virus nos agudizó. Mira, Fafa, recuperando el inicio de tus razonamientos, quiero resaltar que frente a Cuba, Estados Unidos está atrapado. Está atrapado porque el comunismo, la ideología comunista, fracasó. Ya no tiene ni defensores ni adeptos. Incluso los comunistas mismos que están vigentes tienen que adecuarse a que tienen que cambiar. Mira, fracasó. Ya no tiene ni defensores ni adeptos. Porque en su dimensión económica el comunismo fracasó. No pudo dar respuesta a las expectativas y las necesidades de la humanidad. Y vendió un relato en el que los obreros estaban llamados a ser el motor y el organizador de la sociedad a partir de una utopía vendida. Fracasó y se dieron cuenta sus líderes, todavía los líderes que se encuentran en la cúspide política de las naciones, al darse cuenta, comenzaron a encaminar, y lo mantienen, esfuerzos para transformar la economía de sus países. Llevarla de una economía contaminada por la ideología comunista que fomentaba el etatismo y que definía un control central en su operativa, en una economía abierta. Todos los países, lo hizo Rusia, lo hizo China, lo están haciendo todos los países. Y entre los países que están transformando su economía en una economía capitalista es Cuba. Ahora, después del colapso de la Unión Soviética, los líderes comunistas del mundo que estaban al frente de sus naciones se dieron cuenta que había que transformar gradualmente la economía, porque si lo hacían violentamente, la ola se lo llevaba a ellos. La única forma de mantener el control era incorporando reformas graduales. Y yo pensé que con la visita de Nixon, de Obama, se iba a acelerar el proceso de Estados Unidos facilitar esa adecuación inevitable de Cuba. Te lo explico. ¿Por qué yo comencé este relato diciendo que Estados Unidos está atrapado? ¿Qué pasó con Estados Unidos y Cuba? La gente no ve esa dimensión. Estados Unidos se convirtió en el receptor de quienes entraban en conflicto con el régimen cubano y, por tanto, construyó un nicho de nacionales cubanos que se convirtieron en nacionales norteamericanos. ¡Qué fuerte! Y es fuerte en uno de los estados más grandes de Estados Unidos, que es el estado de la Florida. Y al ser tan fuerte ahí, tiene un peso muy importante en la definición de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Por tanto, Estados Unidos, aunque está de acuerdo con las transformaciones económicas que se están llevando a cabo en Cuba, la competencia interna entre conservadores y liberales hace que frente a Cuba los liberales tengan una política diferente a la que tienen frente a China, frente a Vietnam o frente a cualquiera de las repúblicas de la anterior Unión Soviética o frente a Rusia o frente a todas las que están transformando su economía y convirtiéndola en economía capitalista. Tiene que tener una política distinta frente a Cuba, porque por el peso que tienen los cubanos exiliados, sobre todo en el estado de la Florida. Por eso Estados Unidos está atrapado. En vez de estimular la transformación económica de Cuba para que se convierta en una sociedad capitalista, mantiene un discurso ideológico orientado a que el liderazgo político de Cuba salga de escenario sin tener posibilidad de sacarlo. Estos son amarascos. Miren, en Colombia se mataron casi 80 personas
en protestas sociales y Estados Unidos no abrió la boca. En Haití van como 30 muertos. Estados Unidos, eso no es libertades, eso no es falta de libertad. En Cuba se intentaron crear un muerto que no existe con las movilizaciones. Las fuerzas policiales cubanas no han matado uno, mientras que las colombianas mataron 80 frente a las movilizaciones. ¿Ustedes saben por qué se produjo ese movimiento en Cuba? Porque el estándar de calidad del servicio de salud en Cuba fue afectado por las demandas del COVID. Paralelamente con lo que está ocurriendo aquí, la inflación y la falta de productos. Eso, porque en Cuba la gente estaba acostumbrada a alimentarse. Aquí recientemente hubo una turbulencia con el pan y con el plátano. Por la inflación. Eso mismo, lo mismo que hubo en Cuba. Lo que pasa es que aquí hay una economía abierta y la gente tiene posibilidad de construir opciones. Allá no hay una economía totalmente abierta y hay mucha centralización del Estado y la gente no puede disponer de opciones. Por eso, esto no puede analizarse reducido a la dimensión ideológica. El que reduce en un análisis multifactorial, el que reduce el análisis a una sola dimensión, llega a una conclusión de trampa. Siempre a una conclusión incorrecta. Claro, el cerebro humano que está acostumbrado a lo obvio se abraza a la primera conclusión que le permite su capacidad cognitiva de cubrir. Porque lo obvio. Ahora, cuando usted profundiza en el análisis, cuando usted ejercita el cerebro, y aquí estoy pretendiendo dar una lección, cuando usted ejercita el cerebro en un análisis que combata su deseo, usted se convierte en un concluyente objetivo del análisis. Usted tiene que ejercitar el cerebro en descubrir lo que no quiere la obviedad que su cerebro descubra. Y tú sabes, yo vivo diciéndole a la gente que en el mundo de hoy la experiencia es una referencia, no es una guía. Por lo que hacíamos ayer no podemos guiarnos en lo que tenemos que hacer hoy, porque la vida es diferente. Hay un conjunto de elementos que te obliga a tú valorar con esa tranquilidad que tú lo haces. Toda la diversidad de factores, si tú te concentras en uno, no te atrapa. Te atrapa, la conclusión va a ser con sesgo. Y además de reconocer la diversidad de factores, el cambio que en casi todas las actividades se ha producido por la tecnificación creciente, por la transparencia en desarrollo y por la desaparición de un pretexto ideológico que te permitía tú darle dimensión a todo lo que tú quisieras en nombre de bloquear esa amenaza que venía detrás que tú presumías. Hoy, en este mundo de la transparencia y de lo real, hay que pensar globalmente en las cosas y sobre todo en la gente. La gente no es la misma, tiene más visión, más aceptación y no es tan fácil engañarla como antes. Ojalá que estos cambios que están aquí obliguen a modificar la política de la pretensión de las hegemonías, de los mandos y de los superiores, porque ahora hasta los superiores que antes tenían derecho a decidir por los otros no podrán actuar como pensaban. Estamos en una etapa que camina al equilibrio entre las aspiraciones del poder y los derechos de la gente, que no es tan fácil tú manejarlo. Y por eso yo creo que estamos en una situación inmensamente prometedora de hacer un mundo que sea más fraterno, más común, más respetuoso y que las normas y las instituciones se presenten. Yo decía en el comentario anterior, tú te imaginas que Bolsonaro en Brasil tiene una acusación elemental con toda su tolerancia por una gestión administrativa. Y en Sudáfrica, al presidente de Sudáfrica, le metieron año y medio para investigarlo sobre una gestión también. ¿Tú te imaginas que en el mundo la transparencia se está imponiendo? Eso era impensable porque cualquier dictadura podía tener un control de un bloqueo a la información. Ahora no hay nadie quien evite la contaminación de la transparencia. Y eso hace que hay que cambiar la forma de hacer política en todas partes
Yo espero que aquí estemos aprendiendo esa situación. Regresamos, señores.